¿Cuál creéis que es el árbol más valiente de todos los árboles que existen? A ver, me parece que he oído bien. Efectivamente, la palmera. Y me diréis a lo mejor alguno, ¿por qué? Pues sencillamente porque duerme con los cocos todas las noches. Sí, porque este videoprograma va a ir un poco por ahí, de valientes o menos cobardes. Porque vamos a tener en primera plana a dos señores que por mi parte tenía muchas ganas de hacer un pequeño y humilde homenaje desde este sencillo canal, que por un lado es el escritor Arturo Pérez Reverte y por otro lado el actor español José Coronado. ¿Y por qué quería ponerlos en este canal y en un pequeño videoprograma como va a ser este? Pues bajo mi entender son un ejemplo a seguir. Ya que estamos rodeados de tantos no ejemplos para no seguir, pues cuando hay personas, y sobre todo de un peso mediático importante, como es el caso del señor Arturo Pérez Reverte y el señor José Coronado, por el lado de la actuación y de la interpretación, que además Arturo, aunque sea escritor, pero ha vivido los horrores de la gran película y terrible película que es la guerra, porque él fue en un principio reportero en muchísimos conflictos armados por todo el mundo, aparte de que es un gran cinéfilo, y muchas de sus obras han sido pasadas al mundo cinematográfico, quizá la más conocida y más aquí en España ha sido, por ejemplo, A la Triste, como otras. José Coronado empezó pues prácticamente como un jovencito galán, porque tenía muy buena presencia, diríamos, y empezó a introducirse en el mundo del cine, pues gracias a esto. Nunca nos olvidaremos en sus principios, por ejemplo, con la película que hizo con la Isabel Pantoja, haciendo de galán, y así estuvo bastante tiempo, pero es verdad que conforme ha ido madurando, se ha ido convirtiendo en un mejor actor. Y ahora mismo, en estos instantes, ya con una edad también ya un poquito avanzada, se ha convertido en un actor de referencia dentro del panorama cinematográfico español. Por otro lado, Pérez Reverte dejó a un ladito todas sus incursiones, que se jugó la vida completamente, en esos mundos llenos de conflicto, de guerras, etcétera, etcétera, y empezó a escribir. Aunque él siempre, como también ha confesado, siempre ha tenido ese gusanillo de la escritura. Pero llegó un momento que ya se volcó, dejó a un lado el tema del periodismo, del tema de ser reportero, para totalmente imbuirse en el mundo de la escritura, de las novelas, etcétera. Hasta la fecha de hoy, que ahora mismo en estos momentos está presentando la última que ha escrito y que realmente es uno de los escritores de más éxito. Es uno de los escritores que más libros vende por todo el mundo y bueno, pues pocos con Vargas Llosa y alguno más que pueda estar ahí casi a su par o poco más, ¿no? O poco menos diría yo. Pero tanto José Coronado como Arturo Pérez Reverte, y ya con la edad que tienen, por un lado, que tienen todo el pan vendido, porque es así, tienen un buen colchón, como suelo decir en otras ocasiones, ese colchón me refiero a nivel económico, no les falta o no les va a faltar economía para seguir para adelante los años que ojalá que les queden muchísimos. Trabajo no les va a faltar porque aunque se les cierren ciertas puertas, siempre va a haber algunas abiertas porque por un lado todavía no están hipercontaminados al 100% las productoras, etcétera, o las editoriales en este caso, porque al final lo que se va es el dinero. Y si un escritor da dinero, aunque quizás no estés muy aliado con él o con sus ideas, o sepas que es muy criticado o muy juzgado y tal, pero si da dinero, pues venga. A nivel de la actuación cinematográfica, pues pasa igual, aunque sea un actor que efectivamente también sea un poco conflictivo, quizá lo que diga o deje de decir, pues no esté muy acorde con lo que se lleva y con lo que es lo políticamente correcto, como también he comentado en alguna ocasión, pero si la gente va a ver sus películas, si la gente le tiene un poco de gancho porque considera que es un buen actor, etc., pues va a seguir teniendo trabajo. Si esto lo hubieran hecho a lo mejor cuando son más jóvenes, incluso lo han confesado, Pérez Reverte lo ha contado, que quizá con menos años y quizá comenzando su carrera y tal, pues posiblemente
no se soltaría el pelo como se lo suelta en estos momentos, porque lo que decía antes, tienen el colchón bien asegurado y el trabajo, la escritura en este caso, pues también más o menos, también bastante asegurado, como José Coronado con sus proyectos. Sí, aún así, también hay que darle la vuelta y decir, bueno, estos señores que lo tienen ya todo, que tienen el pan resuelto, que trabajo más o menos no les va a faltar, y en cambio dan el do de pecho y dicen lo que sienten, lo que piensan y lo que bajo su forma de creer o dejar de creer manifiestan. Y es que aunque esto tendría que ser algo normal en un mundo o en un país que se denomina un país libre, un país democrático, un país con libertad de expresión y todas estas cosas, pues esto no tendría que ser algo anómalo o algo a destacar, o por mi parte no tendría que hacer un vídeo ensalzando a estas personas por ello, porque tendría que ser eso, algo normal. Desgraciadamente es justo lo contrario. Y como también he comentado en más de uno y dos y de tres vídeos, ahora mismo el mundo artístico en todas sus facetas, escritura, actuación, pintura, da igual, cualquier faceta, cualquier artista, se ve comedido, limitado, no solamente a la hora de realizar sus obras, que ya es, sino como un ciudadano que en teoría tendría que ser libre en su manifestación, en su forma de pensar y de expresarse, pues no, no es así. Ver personas de esta categoría es tan escaso y sobre todo cuando tienen un peso, porque son personas, como usted que me está viendo, o como tú, como yo. La diferencia es que son personas muy mediáticas, son personas que salen en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, en la radio, incluso, por supuesto, ahora en las redes. Por ejemplo, Pérez Reverte, pues él se expande, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Y José Coronado, pues dentro de la de que él se mueve en ese mundo cinematográfico, de festivales y tal, pues también manifiesta, cuando le preguntan, sus ideas, etcétera, etcétera. Pero como es algo tan anómalo, como decía antes, pues es digno de decir, bueno, hay algunos que son valientes a la hora de ser, de hacer y de hablar y de expresarse. Es muy triste porque la educación que estamos dando y el ejemplo que estamos dando a las generaciones que vienen detrás es nefasta. Porque si los que vamos por delante nos comportamos como viles gusanos, como viles cobardes, que somos incapaces, eso sí, y siempre lo defenderé, con respeto, con buenas formas, con buenas palabras, con educación, eso ante todo. Y si no estamos de acuerdo con algo, hay que decirlo. No nos miramos al espejo, no vemos lo que estamos haciendo, que lo que estamos criticando o juzgando a los demás lo estamos siendo y haciendo nosotros. Entonces, cuando personas de este calibre, como Arturo Pérez Reverte o José Coronado, son valientes y dicen lo que piensan y lo que creen, sabiendo que lo que está a su alrededor o están dormidos, o están comprados, o están vendidos, según se mire, y que los van a juzgar, los van a criticar y los van a señalar, y lo hacen, eso es digno de aplauso. No, parece ser que los únicos o las únicas que pueden hablar y manifestarse es si estás a favor de la corriente de. Si no estás a favor o no ves lógico o ves cosas negativas en esa corriente y dices lo contrario, ya eres, y no precisamente algo positivo. Y estas personas son valientes por esto, porque en todas sus manifestaciones a lo que les preguntan, dicen lo que piensan y lo que creen. Y yo personalmente, no voy a decir el 100%, por supuesto, no es así, pero en un porcentaje muy alto, digo, chapó y totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con sus manifestaciones, con su forma de pensar, porque tienen una experiencia de vida por un lado. Tienen un conocimiento íntegro de las cosas. Arturo Pérez Reverte, lo que ha vivido ese hombre. No solamente aquí en España, conoce las culturas, conoce al ser humano, ha vivido de todo, por todo y para todo. Y ya con una edad tiene ya un reconocimiento de lo que es y de lo que no es.
y no le pueden engañar, sean unos o sean otros. José Coronado, en cierta medida y de cierta forma, quizás no con esa apertura tan brutal como ha tenido Pérez Reverte en su vida, porque son profesiones muy distintas y no tienen nada que ver una con la otra, pero también ha abierto los ojos y dice, vamos a ver, esto no lo veo de acuerdo, o esto lo veo muy bien, aunque el resto lo vea muy mal. No hay que ser de nada de nadie, hay que ser de uno mismo, y ese es el gran cáncer que tiene esta sociedad, que hay que pertenecer a, y perteneciendo a, da igual lo que hagan o lo que dejen de hacer, hay que aplaudir igual. ¿Eso es libertad? ¿Eso es la libertad personal? Eso es ser o muy tonto, de dejarte llevar por algo, por alguien que no eres tú. Entonces tenemos que forjar nuestras propias ideas y, como decía antes, expresarlas en libertad. Pero no. Entonces, cuando ves personas de este calibre, como Coronado o Pérez Reverte, y los ves libres en todas estas concepciones y sectarismos que hay ahora mismo, dices, hombre, qué bien. Y con ese peso, que ojalá que estas personas con su manifestación podamos o puedan abrir los ojos, más de uno, más de dos, más de tres, y empezar a pensar por sí mismos, a ver las cosas desde fuera, no desde dentro y comidos el coco, o por sus emisoras, por sus periódicos, por sus televisiones, por sus discursos, por su tal, y no ver nada o no querer ver nada con una vez, no, salirse de ver lo que hay y a partir de ahí hacer tu propia opinión, tus propias ideas. El ser humano no ha evolucionado en todo este tiempo en nada. Así seguimos, con los conflictos, con las luchas. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde nos están conduciendo? Es que no lo vemos. No vemos dónde nos quieren conducir a estar enfrentados unos con otros, a luchar unos con otros, a matarnos unos a otros. Eso es lo que pretenden. Y lo están consiguiendo, claro que lo están consiguiendo. Y hay pequeños farolillos, como estas dos personas que quiero, o que estoy poniendo en este videoprograma, que ponen un poquito de luz para que despertemos un poco, veamos, observemos cada uno en esa dormidez, o yo diría más casi roncando a pierna suelta, y ver la realidad de las cosas. Y desde ahí formar nuestra opinión libre. Y como siempre os digo, apoyarme suscribiéndolos, compartiendo el vídeo, dando like, la campanita, todas estas cosas, porque es lo que hace que estos programas o este canal pueda seguir hacia adelante. Gracias por todo ello y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.